Y yo no sé si terminamos de tomar dimensión de lo que significa haber enviado un satélite en la misión más importante realizada por el ser humano en los últimos 53 años. Eso logró la Argentina junto a solamente otros 3 países. Y la misión fue exitosa porque el satélite Atenea pudo comunicarse, completó las 20 horas que tenía de misión y por eso es importantísimo que le demos la trascendencia que tiene. Y vamos a estar en comunicación entonces con el doctor Marcelo Collazo, que es el gerente de vinculación tecnológica de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE, que es la pieza argentina clave para este proyecto. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Darío Misraje, un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Yo insisto en esto, me parece que no tomamos dimensión de la proeza científica que ha conseguido la Argentina en un lugar privilegiado, en un momento privilegiado, con muchas adversidades en el medio. ¿Cómo hicieron? La verdad que sí, fue el mayor desafío desde el punto de vista no solo de los tiempos, porque fue una invitación que tuvimos con 2 años de anticipación. Había que preparar un proyecto que fuera, cumpliera los objetivos de la misión y se pudiera presentar en ese corto tiempo. Y además pasar los hitos de calidad y de seguridad que implica ser parte de una misión tripulada, ¿no? O sea, ahí los niveles de seguridad donde la prioridad es la vida de los astronautas, es la más alta y nosotros cumplimos y pudimos subir nuestro satélite. Ayer a las 20:40, más o menos, entiendo, se termina de cumplir la misión. ¿Me contás en concreto de qué se trató la misión? ¿Cómo fue el contacto inicial? ¿Cómo fue ese contacto final con el satélite? Sí, los CubeSat que formaban parte de la carga secundaria Artemis II fueron puestos en una órbita alta a la Tierra. Y ahí, Atenea cerca de la 1 de la mañana prendió su computadora y ahí instantáneamente nosotros estábamos preparados en nuestras estaciones en Córdoba y Tierra del Fuego, empezamos a recibir la señal y vimos que el satélite estaba en perfectas condiciones y empezaba a transmitir los datos de ciencia. Desde ahí hasta el final de la misión, que fue ayer alrededor de las 20:40, estuvimos en contacto bajando los datos, ¿no? O sea, nosotros podíamos a través de la telemetría saber que el satélite estaba en buenas condiciones y en paralelo bajando los datos de los instrumentos, que de eso va a ser procesado posteriormente. Cuando decimos órbita alta, ¿estamos hablando de más de 70.000 kilómetros? Sí, perdón, es una elipse muy excéntrica donde su lugar más alejado está a más de 70.000 kilómetros. Sí, este fue el momento que fue más o menos a las 9 de la mañana de ayer. Y pudimos verificar que bajábamos datos sin ningún problema a esa distancia. Era uno de los hitos, de los objetivos que teníamos con esta misión. Ahora, uno dice, se lanza un satélite, obviamente es un microsatélite, que tiene solo una duración de 20 horas. ¿Cuál es la utilidad, el uso más allá del hito en sí? Era una prueba tecnológica. Nosotros estamos validando tecnología experimental pensando en futuras misiones, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a tener un montón de datos para analizar por un tiempo bastante largo, para pensar luego en las próximas misiones y poder ya tener otros instrumentos más operativos, ¿no? Porque esta misión era básicamente probar tecnología en un entorno del espacio que es muy diferente a las órbitas bajas en donde nosotros estamos, acostumbrados a trabajar, ¿no? ¿Me contás un poco cómo fue el proceso, la cosa, si querés, más humana? ¿Cómo es que la NASA se pone en contacto, aparece esa oportunidad y ustedes dicen, tenemos que, compitiendo con un montón de otros países, lograr estar a la altura de una misión de este tipo? Exactamente. Llega una nota del director de la NASA a la CONAE invitando a ser parte de la misión Artemis II, presentando un CubeSat nos da, de tantas dimensiones, tantas características, y había que presentar rápidamente un proyecto, ¿no? O sea, no era tenerlo listo, sino decir, nosotros presentamos este proyecto para que sea evaluado por la NASA. Dado los tiempos, porque había que presentarlo con muy poca anticipación, nosotros convocamos a todo el sistema científico-tecnológico y ahí respondieron universidades, institutos, la CONEA. Entonces este proyecto que se hizo en menos de 2 años, porque la integración
fue en septiembre del año pasado acá en Córdoba, fue logrado por investigadores y científicos de la Universidad de La Plata, de la Universidad de San Martín, de la UBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, participó también la empresa BEN, además de la CONAE articulando y dando los servicios también en nuestras facilidades, ¿no? O sea, fue un trabajo de muchos técnicos, científicos, ingenieros que pudieron cumplir con los tiempos y, como les decía antes, requerimientos muy estrictos que teníamos. Impecable, Marcelo, felicitaciones. La verdad es un orgullo y habla del tremendo potencial que tiene el capital humano argentino. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Y la misión Artemis 2 volvió a realizar otro hito. Son varios. El despegue de por sí fue un primer hito. Haber logrado liberar los 4 microsatélites, entre ellos el satélite argentino, es otro. Haber logrado subir hasta lo que es la parte superior de la órbita terrestre fue otro hito más. Y te diría que uno de los claves se termina de producir esta madrugada, que es la inyección translunar. El desvío que le va a permitir llegar hasta la Luna, a la cápsula Orión, con los 4 astronautas que están a bordo. Todo, la verdad, por ahora, afortunadamente funcionando en tiempo y forma. Mientras volvemos a ver las imágenes impresionantes de lo que fue ese despegue. Hay unas imágenes en slow motion de cómo esos cohetes se prendían fuego y empezaban a quemar primero el combustible líquido, que es el combustible sólido, perdón, que es el que está en los boosters a los costados. Luego el combustible líquido, que es el que está en los motores principales. Ahí está, mira lo que es esta imagen. No es inteligencia artificial, es con cámaras muy potentes. Mira los pájaros delante. La potencia que vos necesitas para salir justamente de la atmósfera terrestre y ubicarte en órbita. Que esto es importante, nosotros lo explicamos ayer. ¿Por qué vos no necesitas esa misma potencia después para regresar? Por ejemplo, si hubiera un alunizaje para volver de la Luna. Porque no hay resistencia, o hay una resistencia mucho menor. Esta fuerza la tenés que hacer porque el poder gravitacional de la Tierra, eso que te atrae, eso que Newton explicó con la famosa manzana, es tan potente, sumado además a lo que es la atmósfera, que vos necesitas muchísima potencia. En el espacio no necesitas esa fuerza. Y no necesitaste tanta fuerza para la inyección translunar. Si nos ubicamos justamente siguiendo este recorrido, seguí la línea verde que está ahí, punto número 1, cuando fue el despegue, se desprende. Vas a ir viendo que la línea verde da una vueltita a la Tierra, hace una primera órbita, se desprende primero el módulo principal, con el cohete principal. Si nos metemos ya 5, 6, se desprende ya el segundo módulo también con cohetes más importantes y nos quedamos ya en el punto 7, todavía orbitando en torno a la Tierra, con básicamente la cápsula y lo que se llama el módulo de servicio, que es lo que está atrás con los paneles. Y si seguimos dando vueltas justamente por toda esta órbita, vamos a llegar a el punto 9 principalmente, que es el punto donde se produce la inyección translunar, que es un encendido de motores para modificar el curso, dejar de orbitar en torno a la Tierra y que entonces comience a darse este recorrido que automáticamente va a llevar a Artemis a dar la vuelta a la Luna, a orbitar en torno a la Luna. Y esto es en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una vez que se cambió la trayectoria ya no tiene que utilizarse más los cohetes porque directamente va, como no hay resistencia en el vacío, va siguiendo a la misma velocidad y en la misma dirección que como comenzó, y obviamente después sí, ayudado por la gravitación y la fuerza gravitacional de la Luna, dar la vuelta y después emprender el regreso. Por eso fue un movimiento tan importante, muy exitoso hasta ahora. No fue el único hito. Además, se pudo establecer por primera vez comunicación con los 4 astronautas. Y claro, esto que fue una crisis o no fue una crisis sanitaria, una crisis con el inodoro que había tenido un problema. Bueno, nos enteramos en esta primera comunicación con los astronautas que hay un plomero designado. En realidad, una plomera designada es Cristina Koch, la mujer que forma parte de esta tripulación, y sí que la vamos a escuchar.
I heard that there was a little bit of an issue with the toilet. Which one of you was the plumber? I'll take that one. I'm the space plumber. I'm proud to call myself the space plumber. I like to say that it is probably the most important piece of equipment on board. So we were all breathing a sigh of relief when it turned out to be just fine. It was just an issue, I think, of sitting for a long time and needing a little time to warm up, a priming issue. But we did originally think that there could have been potentially something fouling up the motor, and luckily we are all systems go. No había sido tan grave, no había sido tampoco una crisis, pero fíjate vos, la primera no va a ser solo la primera mujer en llegar a la órbita lunar, ya es la mujer que llegó más lejos en la historia de la humanidad, sino que además es la primera plomera espacial. Datito que te agrego de color, ¿qué es lo que tiene en la mano? Acá, esto que está flotando por ahí, es el peluche, Rice es el nombre, el peluche de esta misión. Tiene en su interior, en su memoria, en pendrives, almacenados más de 2 millones de nombres de personas que querían de alguna manera formar parte de esta misión y cumple una función, más allá de si querés dar contención. No es solo Wilson, podríamos decir, si lo comparamos con Náufrago. No, cumple además una misión que es una prueba de gravedad. Fíjate, ahí le iban poniendo el chip con los nombres. Es una prueba de la ausencia de gravedad. Cuando empieza a flotar, bueno, ahí es la constatación de que efectivamente están en gravedad cero. Artemis 2 haciendo historia y por ahora, afortunadamente, todo de acuerdo al plan.